Pues eso, que ya no voy a necesitar el trabajo. Me voy a hacer agente de escritores. Ramiro, venderle a un tipo unos folios viejos que ni siquiera son tuyos no tiene nada que ver con ser agente literario. Eso, agente de escritores no, agente literario. Ramiro Bravo Leal, agente literario. Voy a hacerme unas tarjetas. Hablamos ahora. ¿Con 100.000 tarjetas será suficiente? Cuando me hablaste de él no se me ocurrió que pudiera ser inédito. Estoy flipando. Es como tener una hoja del Señor de los Anillos escrita por Tolkien o un rollo de película del Retorno del Jedi o un boceto de Chris Claremont. Sí, que lo pillo. Mira, te he traído algo para que lo veas. Esto es una impresión de un escaneo, de una fotocopia, de una fotografía, de un original del Salón del Cómic de 1996. Mira, fíjate en las marcas de la máquina de escribir. Yo no soy ningún experto, pero creo que tenemos un tesoro. Bueno, Pedro lo tiene porque son suyas. Eso sí, espero llevarme una bonita comisión con esto. Joder, con Pedrito, la guinda para la vida que llevo últimamente. No se lo debe ni creer. Ya, aún no se lo cree porque aún no lo sabe. ¿No se lo has dicho? No, le he llamado un par de veces pero no me lo coge. Voy a intentarlo otra vez, a ver. Mario está enseñando la casa, tienes que sacar ya las cosas. Ya. Oye, tendríamos que buscar un sitio para la cafetera. No creo que sea buena idea llevarme a la casa de Bruno. Hola, Ramiro, ¿qué tal? Sí. Uf, es que ahora estoy muy liado. ¿No me lo puedes contar por teléfono? Mario. Oye, que se acaban de marchar. Que nada, que no. Que dicen que necesitaría mucha reforma. No voy a pasar por la oficina. Tengo otra visita aquí a las 6. Luego he quedado con unas amigas. Que por cierto, me había encargado yo de la bebida. Sí. No te preocupes. Mira, de verdad me alegro de tener un original inédito de Saldaña, pero ¿para qué quiero venderlo? Prefiero quedarme con él. Sí, no te preocupes, ya quedaremos cuando sea para que me lo devuelvas. No, mira, mejor te llamo yo cuando pueda, ¿vale? Oye, que Ramiro se va a pasar en un rato por la casa, que quiere echar un vistazo a unos papeles viejos de mi tía. ¿No vas con él? No tengo tiempo. Le he dicho que le pida las llaves al portero. Pedro, está todo bien. Ramiro te echa de menos. Ya, pero es que no entiende que tengo mucho que hacer. La venta de la casa, las entrevistas para el nuevo trabajo. Pedro, esas son las excusas cutres que usas cuando vas a romper con alguien. Se las puedes colar a Ramiro todo lo que tú quieras, pero a mí, no. Yo me las inventé. No son excusas, es la verdad. Además... ¿Además qué? Nada. ¿Además qué, Pedro? Además... que Bruno no sabe nada de Ramiro. ¿Y cómo es eso? Pues le dije que se fue de Erasmus. Ya, al país de los barrotes. ¿Y por qué has hecho eso? Pues... yo qué sé, no es una conversación que salga en la primera cita. Oye, ¿tú tienes amigos en la cárcel? Sí, yo tengo 2. ¿Y tú? Puf, yo ya ni los cuento. Bueno, ¿y ahora? Pues no sé, cuando se me escapó su nombre le dije que se fue de Erasmus y ahora le tendría que decir a mi supernovio perfecto, forrado y médico que le he mentido. Pero chicos, es una mentirijilla, tampoco... Le he dicho que se fue a Dinamarca, a la ciudad de Aarhus, a una residencia llamada Brabrand. Lo googleé. Y luego me preguntó que cómo es que estaba 2 años de Erasmus y solo se puede hacer uno. Entonces tuve que inventarme que se lió con una profesora de la universidad llamada Lars, que resulta que es nombre de tío y tuve que decir que es transexual. ¿Pero cómo has llegado a eso? ¿Sabes cuando cuentas una mentirijilla y te hacen preguntas y se te hace bola? Pues eso. Total, que he tenido que llamar al editor y decirle que no vendemos, porque Pedro quiere quedarse con los originales. Ojo que yo lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que es un duro golpe para mi carrera como agente literario. Ramiro, córtate el pelo y búscate un trabajo decente. Quiero decir, que deberías buscar algo más estable. Mira, hasta el Hombre Araña trabajaba en el Daily Planet para tener un sueldo a fin de mes. Amanda, en el Daily Planet trabajaba Superman. Spiderman trabajaba en el Bagel. Y estable lo que se dice estable no era. Bueno, da igual. Te tengo que dejar porque estoy llegando a la casa de Pedro. ¿Vas a conocer a Bruno? A la casa de Pedro, la antigua. Voy a ver si hay algo más de la tía porque me ha dicho Pedro que aún quedan unas cuantas cajas con cosas. Venga, hasta luego. Pero espera un momento. Mario, este aún quiere robarnos la cafetera.
¿Ramiro? ¡Hola! ¿Pero qué tal? ¿Cómo estás? Joder, qué alegría de verte. ¿Qué haces? Nada, llevo 2 años en la cárcel, ¿sabes? Ah, ¿Y tú de dónde vienes? pues de ahí, de casa de Pedro, estaba... Ah, sí, lo dices así tan tranquilo. No, ya sé lo que estabas haciendo. ¿Quieres quitárnosla? Ya me ha dicho Laura que te había afectado, pero hombre, no hace falta que te pongas así. ¿Laura lo sabe? Claro, la está vendiendo ella. ¿Tú Laura ¿A qué Laura está vendiendo la casa? Ya, ¿y tú vienes de allí por qué? Porque yo soy su jefe. Su jefe vendiendo casas. Sí. Bueno, su jefe es mi padre. Yo solo voy... a veces. Bueno. Oye, ¿y qué tal en la cárcel? No me imagino yo ahí tanto tiempo, sí. No te creas, 2 años más, 2 años menos, no. ¿Pero qué dices, Ramiro? Pero si tú tienes que ligar un montón con todas esas cosas que sabes de... Bueno, esas cosas que sabes tú de dragones y eso. Sí. Lo que pasa es que no hay muchas chicas que quieran saber de mi dragón. Ay, Ramiro, te veo muy desanimado, ¿eh? Tú lo que necesitas es correrte una buena juerga. ¿Qué haces ahora? Pues mira, sí, te vas a venir conmigo a mi casa. Claro. Nos vamos a tomar unas copas. Nos vamos a poner a tono. Y luego te voy a llevar a una fiesta de unas tías. Ya, lo que pasa es que no bebo, ¿sabes? ¿Pero qué dices, Ramiro? Venga, no seas soso. Venga, vente para acá que te lo vas a pasar de puta madre. Yo, como tiene novio, trabajo y de todo, pues ya no me hace ni caso. Uy, se me ha acabado a mí el whisky. Sí, eso es lo que pasa cuando te emborrachas con un chupito y tiras en la alfombra media botella de whisky de 200 euros. Eso son 100 euros. Además, tú no robaste el licor chino y aquí nadie te ha dicho nada. ¿Y tú crees que Pedro ya no me quiere? Sí, que sí te quiere. Lo que pasa es que las cosas cambian. Mira, yo hace 2 años era un pringado virgen. Y ahora me río solo de pensarlo. Ya. Pero ahora el otro Ramiro dice que no podemos usar el... que es peligroso. ¿Sabes tú? Que no podéis usar el qué. El... batidora. Que dice que me puedo cortar, ¿sabes tú? Eres mi mejor amigo, tío. Oye, ¿cuándo dices que vamos a ver esas señoritas? Pues mira, me parece que tú ya para señorita no estás. Como mucho un par de almohadas. Y si acaso una visitilla al señor Roca. Te quiero mucho, Mario. ¿Ves? Creo que ya no te queda tan mal el nombre. Que tú en el futuro eres muy cabrón. Pero ahora eres un tío legal. ¿Qué dices? La tostadora. Ah, que tampoco puedes usar la tostadora. No. Ni tú tampoco. No. Que quema. Si le metes un tenedor da calambre. Sí. No le metas un tenedor. Tenedor malo. Cuchara buena. Cuchara buena. Soy H de Carlos y acabas de ver el capítulo 3 de la 5ª temporada de La Super Cafetera. Recuerda, cada lunes hay un capítulo nuevo en nuestro canal de YouTube. Y si quieres que sigamos haciendo nuevas temporadas, ayúdanos compartiendo la serie en tus redes sociales y allá donde vayas. Incluso cuando vayas a comprar el pan. Ese panadero tuyo es un fricazo. Y lo sabes.